En este video voy a hablar sobre la unidad de tratamiento de aire y los ventilocolectores FCU. Al igual que una bomba que hace circular agua por el edificio, también se requiere un ventilador para hacer circular el aire. Entonces, la bomba es para el agua y el ventilador es para el aire. Y para el circuito del aire se necesitará una UTA o una FCU que tiene un ventilador dentro para este fin. Así es como típicamente se ve una unidad de tratamiento de aire o UTA. Aquí adelante está el ventilador de suministro de aire y por lo general el conducto de aire está aquí. El aire frío está siendo expulsado de aquí y va al área que necesita enfriarse. Frente al ventilador de aire está el serpentín de enfriamiento. El aire se tratará aquí. Se puede enfriar o se puede calentar porque en esta UTA también se tiene una bobina de recalentamiento. Como se puede ver en la tubería de aquí, el agua fría entrará y luego saldrá como agua de retorno. El proceso de enfriamiento de aire ocurrirá en el serpentín de enfriamiento, pero antes de pasar al serpentín, primero se va a limpiar con el filtro de aire. Estos tres componentes están dentro de cada UTA. Estas se van a instalar en las salas de máquinas o cuartos de máquinas, que van a estar en algún lugar que no sea accesible para los habitantes. Generalmente está en una esquina de algún nivel y dentro del cuarto de máquinas puede haber varias UTAs. Por ejemplo, en esta imagen hay cuatro grandes UTAs. Estas UTAs son muy ruidosas y por lo general las puertas están aisladas para que el ruido no salga. Existen dos tipos de unidades de tratamiento de aire. Uno se llama volumen de aire constante, que lo vamos a denominar CAB, y el otro se llama volumen de aire variable, VAB. Ah, a continuación vamos a ver las diferencias entre estas dos UTAs. Primero veamos el volumen de aire constante. En el sistema de volumen de aire constante, como sugiere el nombre, la cantidad de aire que sale de los difusores es fija o constante. Por ejemplo, todos estos cuadrados son los difusores por donde sale el aire enfriado. Así que digamos que diseñamos el sistema para un flujo de 1000 metros cúbicos por hora. Pase lo que pase, siempre se va a suministrar esta cantidad de aire frío a cada difusor de aire individual. Por lo tanto, no es posible modular esta tasa de flujo. No se puede decir que quiero 500 metros cúbicos por hora o quiero 2000 metros cúbicos por hora. No se puede porque es un volumen de aire constante. Puede que te preguntes entonces, ¿cómo voy a controlar la temperatura? Si digamos que dentro de esta habitación la carga se reduce en la noche y el sensor de temperatura detecta que se está enfriando cada vez más la habitación y todavía se está suministrando aire frío. Entonces, ¿cómo voy a cambiar la temperatura? La respuesta es muy simple. Hay un sensor de temperatura en el conducto de suministro de aire. Esta temperatura que se suministra a la habitación, tal vez durante el día, durante las horas pico, es alrededor de 14 grados centígrados. Digamos, durante la noche, cuando la carga comienza a reducirse, puede aumentar esta temperatura. Debemos intentar suministrar un aire que tenga una temperatura más alta, que en lugar de 14 debemos aumentar a 17 grados centígrados. Si este es el caso, la temperatura del aire de retorno podrá mantenerse a una temperatura confortable de 24 o 25 grados. Para ajustar la temperatura dentro de la habitación, se modula la temperatura de aire del suministro. ¿Cómo cambiamos la temperatura de aire del suministro? Esto tiene más que ver con el agua que se enfría, porque la UTA tendrá un serpentín de enfriamiento que lleva agua fría a la UTA. Entonces, modulando la cantidad de agua fría que fluye hacia adentro, se puede a la vez modular la temperatura del aire de suministro. Así es como se realiza el control de temperatura. Pero el problema es que, como se puede ver, no hay control individual. Digamos que cambia la temperatura del aire de suministro. Todos los difusores se verían afectados y todos tendrían la misma temperatura de aire de suministro. Ahora, veamos algunas de las ventajas y también las desventajas de tener este sistema. Primero, es simple y confiable, porque no tiene muchos componentes. Y es simple
Es simple controlar la temperatura porque solo se modula la válvula del agua enfriada. El coste de capital va a ser menor porque no tiene muchos componentes involucrados. Es solo un conducto de aire con un sensor de temperatura dentro de la habitación. También es fácil de instalar y su mantenimiento también es fácil. Esto se debe porque tiene pocos componentes y tampoco va a tener problemas de estancamiento de aire, eh, porque siempre se va a suministrar la misma cantidad de aire desde el difusor, que van a ser 1000 metros cúbicos por hora. Durante un día frío, digamos un día lluvioso, el sensor de temperatura de repente capta una temperatura muy baja. Aún así, la cantidad de aire que está saliendo seguirá siendo la misma. Así que no tendremos una situación de aire estancado. Bueno, y entonces, ¿qué hay de las desventajas? Es menos flexible en operación, porque no hay forma de tener una operación de carga parcial. Digamos que la carga se reduce. Lo que se puede hacer es ajustar la temperatura del aire de suministro, pero no se puede modular la velocidad del aire, por lo que en ese aspecto no es tan flexible. Y debido a que es menos flexible, solo se puede suministrar eh, el aire como si fuera una sola zona. Es decir, no se puede tener varias zonas en las que una de ellas tenga una temperatura más alta, mientras que la otra tenga una temperatura más baja. Esto es imposible para una UTA, un sistema UTA con volumen de aire constante. Y debido a que no se puede reducir la velocidad del ventilador, hay menos oportunidades de ahorro de energía. Siguiente. Veamos una UTA con sistema de volumen de aire variable. Hay una caja verde adicional aquí. Esto es lo que llamamos una caja BAB. Estas dos son cajas BAB. Entonces, dentro de la caja BAB hay una compuerta. Se la llama compuerta de control de volumen, porque ayuda a controlar la cantidad de aire frío que fluye. Entonces, usando el mismo ejemplo, digamos que cada difusor suministra 1000 metros cúbicos por hora. Durante un día frío, cuando la carga comienza a reducirse, se puede suministrar menos aire. Entonces, en lugar de los 1000 metros cúbicos que teníamos, se puede reducir a 800 metros cúbicos por hora o 600 metros cúbicos por hora. El volumen de aire, la cantidad de aire que fluye a través, se puede ajustar y reaccionar con el sensor de temperatura. Por lo tanto, el sensor de temperatura controlará la posición de la compuerta. Esto puede hacerse para una zona en específico y en la otra todavía puede tener 1000 metros cúbicos por hora. Eso significa que no se afectan el uno al otro. Cada caja se va a ocupar de su propia área. Bien, ¿qué pasa si todas las cajas de B a B comienzan a cerrarse? Tal vez durante la noche, cuando la carga es baja, comienza a cerrarse. Entonces, el sensor de presión detectará esto porque la presión estática comenzará a aumentar debido a un mayor cierre de la caja y cuando la presión estática comience a aumentar, le indicará al controlador que reduzca la velocidad del ventilador. Hay dos lazos de control que se pueden ver aquí. Uno es el lazo de control de temperatura. La temperatura controlará la posición de la compuerta. El segundo es el lazo de presión, donde el sensor de presión estática va a controlar la velocidad del controlador. Echemos un vistazo a las ventajas y a las desventajas de un sistema BAB. Bueno, primero que es flexible con el control de la temperatura porque se puede modular la cantidad de caudal de aire en la habitación. También hay la posibilidad de ahorrar energía porque se puede reducir la velocidad del ventilador cuando la carga sea baja. Entonces, esto es muy eficiente para áreas multizona. Eh, Me refiero a un área multizona como una oficina que tiene 4 o 5 departamentos diferentes dentro de la misma oficina, ¿no? Y todos estos podrían ser atendidos por una sola UTA, pero cada departamento va a tener su propia caja BAB que controla la temperatura de esta zona en particular y habrá control de temperatura para cada zona. Las desventajas serán los costos del capital que van a ser más altos porque ahora se tienen
más componentes. Se tienen componentes adicionales como el sensor de presión estática y el controlador de velocidad. Además que es menos confiable que el sistema CAB debido a que tiene más componentes, más sensores. Los actuadores para el controlador VAB es un área donde el sensor de presión estática puede fallar. Digamos que está instalado en la ubicación incorrecta y comienza a tener lecturas inexactas. Entonces puede afectar sus controles y se puede tener una situación de estancamiento de aire, donde la temperatura es baja y la caja VAB comenzará a cerrar la compuerta, donde la compuerta se cerrará quizás hasta un 60%, baje un 40%, 20%, 10% o incluso puede cerrarse por completo. Cuando la compuerta está completamente cerrada, no va a salir aire del difusor y es cuando se genera el aire estancado, el estancamiento de aire. Cuando la temperatura se siente bien, pero debido a que el aire se siente tan estancado, te puedes sentir muy incómodo dentro de ese espacio. Continuando, los ventiloconvectores o FCUs. Este es un ejemplo de ventiloconvector, que de manera muy similar tiene estos tres elementos dentro: el ventilador, la bombilla de enfriamiento y el filtro de aire. Y esta unidad generalmente se encuentra en el techo del espacio. Por lo general, las FCU se instalan en el techo y la mayoría de las veces en este tipo de unidad no habrá un sistema de conductos. El aire frío sale y regresa a través de las rejillas. No hay conductos de aire de suministro o retorno. Pero hay versiones con conductos y por lo general para las versiones con conductos la unidad estará en algún lugar justo fuera del espacio y podrá abastecer a dos o tres habitaciones a través de conductos. Además de usar una UTA para el aire acondicionado, las FCUs también se usan con bastante frecuencia. El concepto es similar al sistema de expansión directa o DX, donde el refrigerante frío ingresa a la unidad y sale como aire frío. Esto se puede encontrar en un domicilio, que es un sistema de expansión directa con una FCU. También es posible tener una FCU con flujo de agua enfriada. Esta unidad es muy útil para lugares con espacio limitado. Como sabemos, los conductos de aire ocupan mucho espacio en el techo. Si no se tiene ese espacio, no se puede dar el lujo de tener un conducto de suministro de aire. Entonces sería mejor instalar una FCU porque va a ocupar mucho menos espacio en el techo. También es adecuado para áreas que requieren control independiente. Por ejemplo, un aula que no va a estar ocupada durante todo el día cuando no hay clases. Entonces, antes de irse, el maestro puede apagar el aire acondicionado. Me refiero al FCU. Entonces, cuando los estudiantes comiencen a ocupar el aula, este aire acondicionado se puede encender manualmente. El encendido y apagado manual es adecuado para una FCU y no para una UTA, porque los usuarios no deben ajustarlo. Una FCU permite a los usuarios decidir encenderla o apagarla. También se pueden conectar conductos para el suministro de aire y la entrada de aire fresco si es que se considera necesario. Entonces, ¿qué sistema de aire acondicionado sería adecuado para sectores de venta de un centro comercial y se tiene un requerimiento mínimo de aire fresco? Un sistema de volumen de aire constante sería bastante adecuado. De acuerdo, pero ¿por qué? Porque hay un requisito de aire fresco y el espacio será grande porque es una gran sección de venta. Entonces, se debería usar agua enfriada por ductos con FCU y no un sistema de expansión directa, porque el sistema de expansión directa tiene un límite en el tamaño del área en el que en el que puede funcionar. Y puede haber posibilidades de que algunos espacios del centro comercial permanezcan vacíos. Esto significa que nadie los ocupe por un periodo de tiempo y no tiene sentido seguir suministrando aire frío al lugar. Entonces, si es una FCU, puede simplemente apagarse. Para el centro comercial, la carga no cambiará tanto, especialmente para espacios de venta. La carga será bastante estándar, por lo que la cantidad de control de temperatura individual no será tan necesaria. Por lo cual no es necesario tener cajas VAB para los espacios comerciales, ya que la carga
como dijimos, sería más o menos constante en todo el sistema. Los sistemas de volumen de aire constante tienen las ventajas de un bajo costo de capital y mantenimiento mínimo. Veamos las principales diferencias entre una UTA y una FCU. Las UTAs están ubicadas en la sala o cuarto de máquinas, que está separada del espacio al que sirve. Eso significa que generalmente está en una esquina del nivel, pero las FCUs generalmente están en el techo del espacio ocupado, justo encima de los ocupantes la mayor parte del tiempo. Debido a que está lejos del espacio ocupado, el serpentín de enfriamiento está fuera del espacio, por lo que el aire frío se produce fuera del espacio, mientras que para una FCU el enfriamiento se produce dentro del mismo espacio. Entonces podremos pensar, ¿qué importa? ¿Para qué importa eso? Si hay un problema de condensación o se tiene un problema de fuga de agua, usualmente es causada por una FCU en vez de una UTA, porque el frío se produce justo arriba del espacio y esto puede ser una de las razones. El mantenimiento de la UTA se puede llevar a cabo sin interferir con el negocio del inquilino, porque está ubicado en la sala de máquinas y no en el espacio del techo del inquilino o del habitante. Por otro lado, una FCU está dentro de los espacios de la tienda o dentro de las oficinas o dentro de la habitación. Está justo en el techo y si se necesita hacer un mantenimiento como una limpieza de filtros o qué sé yo, se tiene que ir al espacio y esto puede interferir al negocio que funciona ahí. Una sola UTA puede servir a una zona grande, fácilmente de 50 a 100 toneladas. Un ventilador más grande puede funcionar fuera de la habitación, en la sala de máquinas, y el nivel de ruido también estará contenido adentro. Sin embargo, para espacios grandes, si se desea usar una FCU, se deben tener varios de estos equipos. Tal vez se necesite de 5 a 10 FCUs para servir en el mismo lugar, por ejemplo, en un gran auditorio, y por supuesto, todo esto puede contribuir al nivel de ruido. Lo que lleva al siguiente punto. El ruido del ventilador se limita dentro de la sala de máquinas, por lo que en general está bien aislada y el ruido no va a afectar a los ocupantes. Mientras que para una FCU es difícil prevenir el nivel de ruido, especialmente cuando la unidad funciona a una velocidad más alta como una velocidad media o alta. Por último, la entrada de aire exterior en la UTA se puede realizar fácilmente a través del conducto de aire fresco y se puede mezclar con el aire del conducto de retorno antes de pasarlo nuevamente por la UTA. Esto se puede hacer fácilmente en la sala de máquinas, que tiene una pared externa y puede tener una rejilla que extraiga aire fresco. Por lo tanto, se puede proporcionar cierta cantidad de aire fresco en el espacio a través de este método. Para una FCU esto es más complicado porque la unidad está en el mismo espacio que funciona. Es posible que se deba tener un pequeño conducto de aire que pueda ayudar a aspirar aire fresco, lo que puede ser imposible en algunos lugares. Pero eso no significa que en un edificio solo pueda haber una UTA, una FCU o solo un sistema de agua fría o un sistema de expansión directa. Por lo general, se compone de varios tipos de sistemas de enfriamiento que se unen y cumplen sus propósitos. Un sistema DX es útil para una carga nocturna, donde la carga es muy baja porque solo hay algunos lugares que requieren enfriamiento. Por ejemplo, la sala de servidores o la sala de seguridad. Y la carga puede ser tan baja como tal vez 50 toneladas. No tiene sentido encender un sistema de 350 toneladas para esta carga nocturna. No es económico, no es eficiente para el enfriador y también es bastante perjudicial para, para el mismo enfriador. Sería mejor tener un sistema de expansión directa separado para acceder a estos lugares las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La UTA es adecuada para áreas grandes con carga variable, donde las personas entran y salen. La carga puede aumentar o disminuir día a día, y la caja BAB va a cumplir su propósito al abrir o cerrar la compuerta para el cambio de carga. Y también es adecuada para áreas grandes, como oficinas compartidas, oficinas individuales, etc. Mientras que las FCUs son más adecuadas para áreas con baja demanda, como salas de reuniones, aulas,
Cuando se necesite, se la encenderá individualmente. O cuando alguien haya reservado la sala, el equipo de administración puede ayudar a programarlo para encenderlo y apagarlo. Así que se va a ahorrar más energía, mucha más energía, en vez de tener una UTA que siempre va a estar proporcionando aire frío en la habitación, incluso cuando nadie lo esté usando. Pero por supuesto que para áreas más grandes, incluso para uso bajo, para una carga baja como salas de conferencias o salas de exposiciones, se puede usar una UTA. La UTA podría estar programada para encenderse y apagarse a través del BMS de la computadora. Y es más adecuada en áreas más grandes porque no se necesita tener varias FCUs como mencionamos. No es necesario tener de 10 a 12 FCUs para atender un auditorio. Se puede tener simplemente una UTA para hacerlo y eso es todo. Bueno, continuamos en el siguiente video.